enfermedad, pero sobre todo sus respectivas complicaciones. Esto está en dependencia del tipo de influencia que a nosotros nos ataque. Por ejemplo, sabemos nosotros que la influencia no es solamente de un tipo, tenemos influencia de varios tipos, pero los principales tipos de influencia que nosotros conocemos hasta el día de hoy son tres tipos de influencia. La influencia A, la influencia B y la influencia B. Dentro de la influencia A tenemos la famosa H1N1, H3 y N2, H5 y N5, razón por la cual es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque muchos se preguntarán, entonces, ¿cómo voy a darme cuenta yo si me enfermo? ¿Qué tipo de influencia me está atacando a mi persona? ¿Y cuál es el pronóstico de mi enfermedad? Deja decirte que en nuestro medio acá actual nosotros tenemos los tipos de influencia A y B. El influenza tipo B, estos prácticamente atacan solamente sectores limitados, atacan las famosas regiones geográficas y generan lo que es una epidemia. Ya la influencia tipo A, esta ya puede generar una epidemia y una pandemia. ¿Qué significa? Que un tipo de influencia B, para ser más práctico, o más pragmático y más específico, la influencia tipo B se nos puede presentar, supongamos, en el norte de Nicaragua, a nivel regional, o se nos puede presentar en el sur de Nicaragua. Ok, en el caso de la influencia tipo A, según la definición que tenemos o los estudios que se han realizado, puede atacar no solamente una determinada región, sino de una manera más global. Podemos tenerla simultáneamente en el norte de Nicaragua, podemos tenerla en el sur de Nicaragua, o puede ir más allá de nuestras fronteras, irse a la región centroamericana, latinoamericana o continental y generar lo que conocemos nosotros como una pandemia. La única manera de darnos cuenta qué tipo de virus ha ingresado a tu organismo, qué tipo de virus te ha enfermado, es que acuda a una unidad de salud y nosotros te muestremos. Decimos nosotros, ¿cuándo vamos a muestrear a un paciente? Un paciente que sabemos que se nos puede complicar. Por ejemplo, si estamos hablando que los grupos de riesgo son niños menores de 5 años, si estamos hablando que grupos de riesgo o vulnerables son pacientes mayores de 65 años, si estamos hablando que niños prácticamente pequeños y que pacientes que para las pacientes que están embarazadas y pacientes crónicos con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, son pacientes que están con una alta tasa de mortalidad. Si llegan a enfermar, son pacientes que nosotros vamos a priorizar. Por lo general, el diagnóstico lo hacemos clínico. Por ejemplo, el paciente llega y me dice, mira, doctor Flores, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre mayor de 38, tengo malestar general. Clínicamente yo sé que tengo tos, clínicamente yo sé que ese paciente tiene una influencia, razón por la cual yo en ese momento yo tomo decisiones por él. Si el paciente es un niño menor de 5 años, si el paciente es un adulto mayor de 65 años, es una embarazada, si un paciente con enfermedades crónicas, yo a ese paciente tengo que darle un seguimiento especial. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo de que los ensayos clínicos que hemos realizado o que se han realizado son pacientes que se nos complica más, nosotros tenemos que muestrearlo a ese paciente. ¿Cómo muestreamos nosotros a un paciente? Esos grupos de riesgo, nosotros le hacemos un exudado nasofaringeo. Metemos un hisopo, en resumen, pues, para no extendernos mucho, un hisopo dentro de la nariz y la parte de la faringe, y lo llevamos al laboratorio, esas secreciones, porque se supone que si es un virus por influencia, lo tenemos que encontrar ahí, a través de un método que nosotros conocemos de inmunofluorescencia. También podemos nosotros cultivar esas secreciones y así nosotros determinar el tipo de virus que te está atacando. Eso ya más que todo por estudios clínicos y por ensayos o por estudios controlados que nosotros los hacemos. Una vez que nosotros muestreamos al paciente, nosotros esperamos dichos resultados. Si el paciente obtenemos un resultado positivo, nosotros lo manejamos como tal. Es importante manejar al paciente
acorde a la sintomatología clínica que presenta y acorde también a las posibles complicaciones. Por ejemplo, cuando decimos que manejamos un paciente de manera sintomatológica, significa que si el paciente tiene fiebre, hay que manejarlo con un antipirético. El paciente con fiebre por general suda mucho. El paciente por general con rinorrea, con catarro, secreciones nasales, se deshidrata mucho. Hay que hidratar a ese paciente. ¿Cómo? A través de sales de retracción oral. Ok, si el paciente tiene vómito, vamos a dar un antiemético para el vómito. Lo importante es prevenir las posibles complicaciones que se puede presentar en dicho paciente, porque el objetivo del personal de salud, nosotros como Ministerio de Salud, es preservar y cuidar la vida, pero sobre todo unir esfuerzos para que nadie se muera. Ok, si un paciente cae en complicación, ya sabemos que no lo manejamos a nivel ambulatorio. Cuando decimos a nivel ambulatorio es cuando nosotros manejamos un paciente que no está complicado. Ese paciente lo manejamos nosotros en la casa, con las recomendaciones generales. Pero si el paciente es un paciente complicado o es un paciente de los grupos de riesgo anteriormente mencionados, a este paciente nosotros lo ingresamos en unidad de salud de mayor resolución, un paciente en la atención secundaria, donde vamos a estarle dando seguimiento a su y manejar las posibles complicaciones. Si un paciente cae en un distrés respiratorio, si un paciente cae con una insuficiencia renal, si un paciente cae con un problema cardíaco producto de la infección vírica, entonces nosotros lo manejamos en una unidad de cuidado intensivo. Mencionamos esto nosotros porque sigo insistiendo, ese simple catarro, esa simple gripe, te puede conllevar un problema mayor. No creas que todo siempre es color de rosa. No creas que todo siempre evoluciona satisfactoriamente como nosotros queremos que todo salga. No, hay veces en que las cosas se salen fuera del lugar. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que ser llevados al límite. ¿A qué me refiero a ser llevado al límite? Por ejemplo, aquel paciente que estaba valiente en su casa, aguantando las altas temperaturas, la grande fiebre, que no quería ir a la unidad de salud, que rehusaba de los servicios de salud, y él se quedó aguantándose de sus dolores, sus males en la casa. Y llega un momento en que el paciente ya mira que tal vez está convulsionando, tiene alteraciones neurológicas, problemas sistémicos, y hasta ese entonces quiere correr a la unidad de salud. Ese paciente lleva al límite y prácticamente cuando él ya llega, ya casi siempre nos lleva complicado. No sé si ustedes se recuerdan que nosotros aquí en el municipio de La Trinidad tuvimos una epidemia de la influenza. Para ese entonces, creo, si no me equivoco, era en el año 2008-2009. Tuvimos un brote de epidemia por influenza en el cual nosotros como servicio de salud tuvimos mucha actividad epidemiológica, clínica, médica, en el cual recuerdo que diagnosticábamos quizás casi en el día 3 casos, 4 casos de influenza, y gracias a Dios, eso estamos hablando en el año 2008-2009. Recuerdo yo esa epidemia que nosotros la tuvimos acá, pero gracias a Dios yo no fui testigo que se nos haya muerto para ese entonces ningún ciudadano. Razón por la cual yo frente a esta cámara hoy felicito a todo el pueblo de La Trinidad, porque en ese entonces nosotros hicimos una campaña muy fuerte por todos los medios de comunicación, radiales, recuerdo yo. Nosotros hablamos con la familia, hablamos con la comunidad, con la zona rural, con la zona... Y empezamos a entablar un diálogo y una comunicación bastante fluida, recomendaciones generales que le dimos a las personas. Y me preguntaba un amigo mío, recuerdo yo para ese entonces, que qué pasó, que por qué no tuvimos nosotros ningún muerto para esa epidemia. Yo le decía, todo el mérito no solamente es del equipo de salud, yo le decía que todo el mérito era de la población, porque cuando nosotros como Ministerio de Salud nos organizamos con la familia, nos organizamos con las personas, recuerdo yo que las personas se apropiaron
de esas recomendaciones, las hicieron suyas. Y recuerdo que para aquel entonces, cuando ya aparecía un pequeño caso de fiebre, ahí iba la mamá a la unidad de salud a buscarnos para ser atendido. La gente no se automedicaba. Recuerdo que la gente acudía gradualmente, simultáneamente, a veces hasta familias completas. Nosotros la muestreábamos en su debido momento. Tuvimos 6 casos positivos acá, le dimos seguimiento. Algunos los ingresamos en hospitales de mayor resolución, en el Hospital de la Trinidad. No se nos murió nadie, gracias a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta experiencia? Que un pueblo organizado es un pueblo seguro. Ese día y para esos días nos organizamos como pueblo. Nos organizamos con el Ministerio de Salud, con todas las instituciones, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Los jóvenes se organizaron, los adultos, la familia. Hicimos un equipo. Me siento orgulloso de esa experiencia que el día de hoy pues nos está a nosotros sirviendo, pues, porque ya tenemos nosotros una experiencia en el cual pues podemos decir a ciencia cierta que si nos organizamos, que si nos unimos ante las adversidades, que si nos volvemos responsables con nuestra salud, no perecemos. Recuerdo yo, y se me vino ahorita en mente aquella historia bíblica del diluvio. Recuerdo cuando Jehová le habló a su pueblo a través de Noé, y le decía que hablara a la gente para que se metiera en el arca porque iba a venir un gran diluvio. Mucha gente no creía. Mucha gente no hizo caso omiso. Y muchos perecieron. Llegó el diluvio, porque había años en que había una gran sequía, la gente no creía que podía venir un desastre. Para aquel tiempo que nosotros tuvimos esa epidemia de la influencia H1N1 aquí en Nicaragua, nosotros sí fuimos a hablar con la familia, a hablarle que venía un desastre, que venía una gran epidemia y que nadie estaba exento de enfermarse. Niños, jóvenes, profesionales, no profesionales, ricos, pobres, mujeres, hombres, y al final nosotros llevamos ese mensaje a la gente y gracias a Dios la gente nos escuchó. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sí, bien es cierto, somos seres humanos. Mucha gente enfermó, pero nadie murió. ¿Por qué no murió? Porque la gente acudió en tiempo y forma a ser atendido. A ser atendido, y entre más pronto se le dé atención a un problema de salud, más fácil es la cura de la enfermedad, porque nosotros incidimos con la brevedad posible. Menciono estas cosas, ¿por qué? Porque mucha gente se podrá preguntar lo siguiente: ¿será que podamos nosotros tener otra epidemia o otra pandemia a nivel mundial? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si te estoy diciendo de que hay varios tipos de influencia y que muchas de esas ya andan circulando en el territorio nacional, también tenemos nosotros nuevos virus que van saliendo conforme va avanzando las épocas y el tiempo. Te quiero mencionar acá un virus que no es muy común encontrarlo, pero que sí ya se ha encontrado en seres humanos. Aquí no hemos mencionado nosotros el virus de la H5N1. Es un virus que es bastante muy raro y casi no se presenta. Pero ¿por qué nosotros este virus no tiene en forma de alerta sanitaria? Porque según los especialistas en epidemiología, los microbiólogos y todo el personal altamente calificado temen. ¿Qué temen? Que la próxima pandemia se genere por el virus H5N1. ¿Por qué? Porque ese virus todavía nosotros no lo tenemos en grandes cantidades. Es un virus que el principal caso o el primer caso que se registró fue en el año 1997, allá en Hong Kong. Y después se han presentado casos así aislados. Creo que aproximadamente andan como un poquito más de 200 casos. Y ese virus ya casi cumple con todas las características de una pandemia. ¿Qué se puede considerar una pandemia? Uno,
que se presente la influenza en el ser humano. 2, que este virus se pueda transmitir de un ser humano a otro y se propague de manera masiva. Eso todavía nosotros no lo tenemos con este tipo de virus o con este tipo de virus H5N1. Pero eso no significa que no lo podamos tener. Para que este virus pueda tener esa característica de pandemia, tiene que transmitirse de un ser humano a otro. Porque ya sabemos de que nosotros como seres humanos somos una sociedad organizada. Vivimos como familia. El grupo de familia forman el conjunto de... conforma la sociedad misma. Entonces, si se llega a enfermar una persona con H5N1, va a enfermar a toda la familia. Toda esa familia puede enfermar a toda la sociedad. Toda esa sociedad puede enfermar a un país completo. Ese país completo puede enfermar a una región. Esa región puede enfermar a un continente. Y ese continente puede enfermar a todo el mundo. Lo que conocemos nosotros como una pandemia. Razón por la cual es importante tocar estos temas de salud, hablar sobre estos casos. ¿Por qué? Porque todos los científicos, todo el personal médico, todo el personal de salud teme que la próxima pandemia o la cuarta pandemia, porque en la introductoria había yo mencionado que la humanidad ha tenido prácticamente 3 grandes pandemias. Y recordémosla, la pandemia del año 1918 que mató a millones de personas allá en el viejo continente, la pandemia del año 1950, 1957 para ser más específico, la década del 50, y la famosa pandemia del año 1968, que ha cobrado millones y millones de vidas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud está consciente de los problemas y de las posibles consecuencias de estas enfermedades. Por ejemplo, según hay un registro y dicen que aproximadamente en el año, en el mundo, se enferman entre 250,000 personas al año de influenza y también entre 250,000 y medio millón de personas. Significa de que ya es una enfermedad que es un problema de salud pública. Ya es una enfermedad que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ya es una enfermedad en la cual nosotros tenemos que darle la importancia que se merece. Si en el mundo se nos está enfermando como máximo aproximadamente medio millón de personas, imagínense, y que aproximadamente la tasa de mortalidad o de personas que se están muriendo por el virus de la influenza va creciendo o va aumentando, significa pues que hay que tomarlo en consideración, porque esos 500 millones de personas, el próximo año 2019 ya no van a ser medio millón de personas que se enfermen, va a ser quizá 1 millón, 2 millones, 3 millones, y así sucesivamente. Esto se puede hacer una gran pandemia y el desastre nos puede venir. Y si viene el desastre, ya sabemos de que muchas personas pueden perecer. Y que esta es una enfermedad, así como la mayoría de las personas, que no discrimina distinción alguna. No mira si eres varón, si eres mujer, no mira si eres rico, si eres pobre, si eres profesional, no profesional de la salud, si eres moreno, si eres blanco, si eres indígena, mezquito, y así sucesivamente. Entonces eso significa que todos estamos en el mismo barco, todos estamos propensos a enfermar, pero ojalá que solamente enfermáramos, porque una cosa es enfermar, porque ya sabemos que muchas enfermedades tienen cura, el problema es morirse. Entonces, razón por la cual nosotros estamos hoy acá, comprometidos una vez más con la ciudadanía triniteña, hablarles sobre estos problemas de salud pública que tenemos y hacer énfasis sobre todo en estos tipos de afecciones. Como recomendaciones ya finales y casi para concluir, solamente me resta darle las gracias a los ejecutivos de este canal, específicamente a Roberto Mesa, a su familia, que siempre nos han abierto a la puerta a nosotros como Ministerio de Salud para
para dar a conocer nosotros recomendaciones generales a la ciudadanía, al pueblo triniteño, sobre todo las principales afecciones que afectan y aquejan a toda la sociedad triniteña. En conclusión, podríamos decir que la influenza es un proceso respiratorio que lo tenemos nosotros aquí en Nicaragua, lo tenemos en el mundo. Es un proceso en el cual te puede llevar a un problema de salud mayor, en el cual te puede llevar a ciertas complicaciones. De las complicaciones ya sabemos que tenemos problemas cardíacos, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renales, encefalitis, problemas neurológicos, que no solamente es el problema es enfermar aquí, sino el problema es que también puedes morir. Y como puedes morir, pues prácticamente es razón que tú te responsabilices, que acates la recomendación del Ministerio de Salud, que acuda a la unidad de salud más cercana ante esos posibles datos o síntomas y signos que nosotros hemos mencionado, que son típicos a la enfermedad. Repasemos cuáles son esos síntomas, que ya sabemos que inicia como un cuadro respiratorio superior, puede haber fiebre mayor de 38 grados centígrados, de inicio súbito. Cuando decimos súbito es que aparece repentinamente, puede haber dolor muscular, puede haber dolor a nivel de los músculos, malestar general, en algunos casos puede haber náusea, vómito. En resumen, también podríamos decir que hay personas que son más vulnerables a la influenza o que se pueden complicar más que las otras personas. Entre las personas vulnerables tenemos los niños menores de 5 años. Lamentablemente, pacientitos menores de 5 años son los que más se nos complican. Pacientes mayores de 65 años, es lógico que el ciclo incompetente, como un paciente joven, mujeres embarazadas por su estado de gravidez o por su estado de embarazo, son personas que se nos tienen a complicar más. También personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión arterial, pacientes con asma, son pacientes que se nos llegan a complicar. Tenemos que tener también presente que esta enfermedad tiene cura. Entre las curas que nosotros, o el manejo que nosotros hacemos farmacológico a los pacientes, están los famosos antirretrovirales. Entre los famosos antirretrovirales y lo más importante que nosotros tenemos acá en Nicaragua está el oseltamivir. Nosotros lo mandamos, lo tenemos nosotros en la lista básica de medicamentos del MINSA, y el paciente que amerite y que ya tiene un diagnóstico así establecido, nosotros se lo mandamos sin costo alguno, para que ya sepan que en el Servicio de Salud Pública nosotros tenemos dicho fármaco, y dicho fármaco resuelve la cepa que nosotros hemos tenido aquí de influencia. Con oseltamivir nosotros resolvemos, pues prácticamente nosotros el tratamiento que damos como primera línea. Pero también damos terapia de sostén, terapia de apoyo para la fiebre, antipirético, damos antiemético para la náusea, para el vómito. También nosotros damos hidratación al paciente porque siempre lo necesita por lo general. También recordar que nosotros como Ministerio de Salud nunca bajamos la guardia. Como Ministerio de Salud nosotros siempre estamos expectantes. Como Ministerio de Salud siempre nosotros estamos haciendo acciones de prevención y promoción de la salud. Es aquí ya para concluir que quería darle de conocer a a través de este medio de comunicación, darle de conocer a la ciudad de La Trinidad que en las próximas semanas nosotros como Ministerio de Salud vamos a estar realizando acciones de prevención y promoción de la salud, porque como estamos mencionando, y reitero una vez que por el periodo lluvioso que hemos tenido en el mes de octubre, hemos tenido casos de influenza, hemos tenido también casos de otras enfermedades que son típicas del periodo lluvioso, hemos tenido casos de dengue, casos de leptospirosis, razón por la cual nosotros como Ministerio de Salud vamos a estar realizando acciones de prevención y promoción en los siguientes barrios aquí en La Trinidad: San José, el Alcides Jiménez, Francisco Alvarado, San Antonio, Francisco García. ¿Por qué nosotros vamos a realizar estas actividades? Porque los muestreos que nosotros hemos hecho
de las aguas. Hemos encontrado un índice de infectación alto. Otras palabras, en resumen, significa que hemos encontrado bastante larva de zancudo. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo con brigadistas de salud, vamos a estar haciendo jornada de batización, feria de limpieza, jornada de limpieza, feria de la salud. Vamos a estar visitando casa a casa en todos estos barrios anteriormente mencionados, razón por la cual le pedimos a la ciudadanía que nos abra la puerta de su casa, que nos ayude a ayudarle. Vamos a estar nosotros haciendo contacto con los barrios, con las comunidades, para ver si encontramos algún paciente febril con fiebre, que el cual nosotros podamos incidir tempranamente, manejarlo, estudiarlo e invitarle a todo pueblo y la ciudad de la Trinidad que se siga uniendo con nosotros como Ministerio de Salud, que siga con nosotros uniendo esfuerzo pertinente, porque ya hemos mencionado que un pueblo unido es un pueblo bastante seguro. En aquella epidemia que tuvimos en el pasado, en el cual nosotros nunca bajamos la guardia, siempre estuvimos nosotros del lado de la ciudadanía, y la ciudadanía se apropió de las recomendaciones que nosotros dimos en ese mismo momento, y los resultados fueron que tuvimos casos de influencia en esa famosa epidemia del año 2008-2009. Tuvimos gente enferma, pero que los resultados fueron satisfactorios, porque aquí en esta ciudad nosotros no tuvimos ningún muerto. Gracias a Dios, y es un gran logro de ustedes en primer lugar como ciudadanía, porque fue un pueblo que se educaron, fueron un pueblo que se responsabilizaron por su salud. Entonces es un gran logro de ustedes, enhorabuena, los felicito. Y también fue un logro como Ministerio de Salud, porque del hecho que estamos acá nosotros promoviendo la salud, del hecho que estamos nosotros acá haciendo esfuerzo en conjunto para hacer estas prácticas reales y obtener resultados deseados, eso ya como nosotros es una gran satisfacción muy grande, porque el objetivo de nosotros como Ministerio de Salud es que nadie se nos enferme, cosa que es una misión imposible, pero quizás no vamos a lograr eso un 100%, pero sobre todo, cuando alguien se enferme, el objetivo principal es que nadie se nos muera. Y nosotros ese logro lo tuvimos nosotros en la epidemia de influenza que tuvimos en el año 2008-2009, y seguimos invitándolos a que se sumen a nosotros, que se sumen a nuestros esfuerzos como Ministerio de Salud, para que sigamos teniendo nosotros esos grandes logros, pues esos grandes avances. Y los invitamos a que cualquier duda que tengan, comentario, sugerencia, nos visiten allá en la unidad de salud, en el Centro de Salud Fátima Pavón, donde nosotros trabajamos y les atendemos cordialmente las 24 horas, todos los días de la semana. Se aboquen con nosotros para hablar del tema y sobre todo para mayor información, sobre todo de las próximas actividades que nosotros vamos a tener en las próximas semanas. Reitero, en los barrios donde nosotros vamos a estar visitando y vamos a estar realizando Feria de la Salud, va a ser en los barrios San Antonio, Alcides Jiménez, Francisco García, en el barrio Caridad. Vamos a estar promoviendo la salud, haciendo acciones de salud, Feria de la Salud, jornada de limpieza, de abatización, y esperemos que sea todo un éxito. Esperemos que todos nosotros, pues, al final, pues, sigamos trabajando como un equipo unido y tengamos una sociedad un poco más segura. Gracias por habernos permitido, habernos dirigido una vez más acá. Esperemos que no sea la primera vez. Le damos las gracias a los ejecutivos del canal y será hasta la próxima. Muchas gracias.